Hablamos de boxeo en el canal de YouTube de ESPN Deportes, el Salón de la Fama, Bernardo Zuna, Álvaro Morales, soy Mauricio Pedrosa. Bienvenidos, caballeros. Esta semana de noticias de boxeo no tiene que ver Turki Al-Sheikh todavía, no tiene que ver Mauricio Sulaimán pidiendo que le reconozcan sus cinturones en algún lado, no tiene que ver algún pleito medio desencajado, alguna cancelación, no. Hoy vamos con el espíritu olímpico, porque después de una amenaza seria de que el boxeo no fuera parte, no es la primera vez, por cierto, que no fuera parte del programa olímpico para Los Ángeles 2028, se ha aprobado por unanimidad que el boxeo se mantenga como parte del programa olímpico. Eso no quiere decir, Bernie, que sea una consecuencia de políticas, broncas entre organizaciones, la necesidad de haber pues, fundado una nueva organización como World Boxing, que por lo pronto está en esta sociedad con el Comité Olímpico Internacional, después de lo que vivimos en los últimos años, y el boxeo va para adelante. Pero ¿qué tan cerca estuvo de que no fuera así? Muy cerca, o sea, por la terquedad de AIBA que quería seguir siendo el organismo rector del boxeo en los Juegos Olímpicos y las amenazas, las demandas que interpuso también. Entonces, una situación que se extendió desde el 2019 hasta que finalmente en el 2023 completamente lo desvanecieron del Comité Olímpico. Recordarás que tanto en Tokio como en París fueron el Comité Olímpico Internacional y que se hizo cargo de las competencias de boxeo. Entonces, es mucho pedirle al COI que haga eso, además de todas las otras cosas que está encargada de organizar, ¿no? Y un deporte que para nosotros que nos gusta y que vemos cómo genera campeones mundiales y lo beneficioso que es para la carrera de un peleador que es capaz de llevarse una medalla en unos Juegos Olímpicos, es para el inicio de su carrera, pues se nos hace muy importante que regrese el boxeo, pero también la corrupción, el préstamo que hizo el oligarca ruso para la AIBA es lo que en verdad causó ese conflicto de interés que hasta el COI y todo el mundo dijo, vamos a ver las cosas y cambiar las cosas porque no es posible que se lleve a cabo la competencia bajo este reglamento y estas influencias externas. Ahora, no quiero decir algo demasiado injusto, Álvaro, Mm, pero yo sé que si te lo digo, tía, aparte, no lo vas a tomar como injusto, lo vas a no, entender de dónde viene mi comentario. así es, hermano. Pero creo que desafortunadamente, el boxeo amateur, el boxeo olímpico, Bravo, hermano. da Bravo, nota bravo. más Vas bien, vas bien. por corrupción, da nota más por escándalos Ajá. que por este muy Hermano, deportivo espíritu de promover ah, la disciplina y crear además entre las naciones. No, es un escándalo. Y había quienes pensaban, Álvaro, que a lo mejor, hasta si desaparecía el boxeo de un ciclo ujú, olímpico, sí, era la barrida que necesitaba, la sacudida que de acuerdo. necesitaba realmente este deporte. ¿Tú cómo lo ves? A ver, hermano, el boxeo olímpico, lo voy a entrecomillar, eso no es boxeo. Esa es otra actividad física. Eso no es boxeo. Porque como se ha manejado en los últimos, el formato de cómo se maneja es el que gana el primer round se pone a correr otro round y a contragolpear otro round. Eso no genera ningún interés, no genera ningún morbo a nuestros instintos más violentos como consumidores de boxeo. Eso no es boxeo, es una disciplina que no pasa absolutamente nada si no está en el plan del Comité Olímpico Internacional. Es Lo que esgrima con guantes. es esgrima con guantes, hermano. O sea, yo no conozco a alguien que le guste el boxeo olímpico. No, nos gusta. O sea, y que además entiendo por qué es a pocos rounds, porque pues tienen varias participaciones, pero es esgrima con guantes, como lo dice Bernie. A ver, qué bueno que el Comité Olímpico, desde Samaranch entendió que esto es negocio, que la televisión y la visibilidad o el rating de los patrocinadores tienen que hacer atractivas las disciplinas. Medalla de oro para Coca-Cola, Bueno, hermano, o sea, ¿verdad? yo te puedo decir, si yo fuese el CEO del Comité Olímpico Internacional, yo iba con una empresa promotora o iba directamente, señores, a ver,
tal pelea la pelea de septiembre de este año y la pelea de mayo, esa cartelera se va a sancionar con medallas olímpicas. Punto. Nos colgamos a una cartelera, nos dan un dinero o damos el dinero, lo que sea, pero que sea en un ámbito profesional. Cuando dijeron, vamos a aceptar profesionales, pues los profesionales que fueron no les interesa porque no es el mejor dinero del mundo, los grandes profesionales. Yo te digo una cosa, hermano, no pasa nada si el boxeo olímpico desaparece. Eso no es boxeo. Eso no es boxeo. Es una cosa que a nadie le atrae. Si A ver, desapareciera del programa olímpico, los aficionados no se darían cuenta, como otras tantas disciplinas. históricamente, había un proceso natural que los grandes campeones comenzaban siendo medallistas olímpicos, no todos necesariamente de oro, pero la lista es inmensa y creo que después Estados Unidos entendió muy bien el plan de la preparación de sus peleadores amateurs para llevarlos por ese camino y después consolidarlos en el profesionalismo. Pero eso, Bernie, se ha desvirtuado por completo y no voy a tratar de encontrar un culpable o responsable de por qué fue así, sino simplemente en el momento en el que el boxeador, bajo la condición de amateur, que tiene que acumular cientos y cientos de peleas para por lo menos ganarse un nombre y ser atractivo para los promotores que después de ahí los lleven al profesionalismo y empezar a ganar las grandes bolsas, ahí quedó el olimpismo en el limbo, bailando. Y sí creo que hay 2 ciclos olímpicos por lo menos en los que, de vuelta, es más por los escándalos, por la corrupción, por el poco espectáculo, que esa es la otra también, el poco espectáculo que vemos arriba del ring, que no sé si es corregible, Bernardo Zuna, no sé si es salvable. Esto no lo va a salvar, esto es simplemente prolongar la vida del boxeo olímpico un ciclo más, pero no sé si es salvable para volver atractivo, como dice Álvaro. Bueno, pero ese es el tema, ¿no? Bueno, intentaron cambiar los reglamentos. Recordarás que antes se utilizaba careta Sí, sí, sí. y esa La situación manera de la pensábamos. puntuación, todo eso. Sí, pero sí nos vio de repente, no en los olímpicos, pero en eliminatorias del mundo o campeonatos del mundo amateur, ese knockout espectacular de Yalovov sobre Richard Torres Jr., que terminó ganando medalla de plata para Estados Unidos en los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? O penúltimos. Pero también la otra cosa es esa, ¿qué apostamos en el boxeo olímpico? Porque es para crear la próxima generación de grandes peleadores, ¿no? O sea, estamos hablando de que hoy en día el número uno libra por libra es un 2 veces campeón olímpico, Alexander Usyk. Por mucho tiempo se hablaba de un peleador de la talla de Vasily Lomachenko, que tuvo más de 400 triunfos amateur, como uno de los grandes estilistas que existía. Hoy en día, quizá por ahí en el top 10 está Shakur Stevenson, un peleador que fue medallista de plata, perdiendo en contra de el cubano Robeisy Ramírez, que terminó siendo también campeón mundial. Pero ¿cuál fue la última gran figura que salió del olimpismo? Y eso es a lo que vamos. Antes era el punto de partida para el estrellato. Lo utilizó Muhammad Ali, lo utilizó Oscar de la Hoya, lo utilizó Floyd Mayweather, pero la última gran figura que salió del olimpismo, ¿quién fue? Oscar Valdés fue 2 veces olímpico para México. No tuvo el éxito, pero sí fue campeón mundial para México. Pero hoy en día la esperanza es Marco Verde, que va a hacer su debut en la cartelera del Canelo Álvarez allá en Arabia Saudita, pero es a lo que vamos. No es el vínculo directo que en algún día fue, pero sí es un lugar importante para ver talento, porque lo que los promotores quieren ver es consistencia y no les importa el récord hoy en día, sino ellos van a ver a el peleador que le va a dar buen espectáculo en el boxeo amateur. Los peleadores cubanos han sido exitosos en el estilo olímpico de boxeo, pero ya como en nivel profesional no han llegado tampoco al estrellato porque no se traduce. Y los boxeadores mexicanos quizá no han tenido el éxito a nivel amateur porque su estilo es tirar al cuerpo, que no es, no le dan el visto bueno en el boxeo amateur. No es nada más tocar con los guantes y moverte, es atacar y hacer daño. Entonces, a veces hemos visto, bueno, este boxeador mexicano es olímpico, pero tiene estilo profesional. Este boxeador norteamericano es olímpico, pero tiene estilo profesional. Y a eso proyectan los promotores. No, ¿qué va a pasar con este peleador? Si gana medalla, es un bono, pero a lo que ven es, ¿qué me va a brindar como profesional este peleador por su estilo? Es que, por ejemplo, el caso de Marco Verde para mí sí es muy significativo, porque por lo menos nuestro mercado es un poco así.
Cuando estaba Marco Verde en la pelea por las medallas, los ratings de su combate fueron enormes, de los mejores ratings que da para el mercado México-americano en los Estados Unidos, son justamente esos momentos cuando un boxeador puede disputar medallas. Su El estilo tema era es que, atractivo. correcto, el tema es que son cada vez menos, Pues, pero como decía Bernie, tú dijiste algo que yo me quedé pensando en un segundo cuando hablaste de Oscar Valdés, porque me acuerdo que entrevistamos a Marco Verde después de los Olímpicos y decíamos, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedaste con la espina de la medalla de oro? ¿Puedes afrontar no, hay que hacer otros 4 millones. años para tratar de No, conseguir esta medalla olímpica, pero pues con los sacrificios que tienes que hacer? Y Marco Verde dijo algo que creo que pinta perfectamente el boxeo amateur olímpico. Dijo, ponle que me quedo para otro ciclo olímpico que y pierdo ponle que millones. gano la medalla de oro. ¿Sabes cuánto Pues, dinero dejo en la mesa en pues esos sí, 4 años? pues sí. Sí. Fíjate que me acuerdo que le cuestionaban al señor Contreras de la Federación Mexicana de Boxeo. Oiga, ¿y qué es? Pero sobre todo periodistas pamboleros, periodistas pamboleros. Nosotros que hacemos otros deportes hemos dignificado el periodismo pambolero, que a veces es muy corto, es muy corto. Y entonces le preguntaban al señor Contreras de la Federación Mexicana de Boxeo, oiga, y las reservas, las fuerzas básicas, el semillero del boxeo. Y el señor Contreras le decía, señores, el boxeador viene del hambre. O sea, yo no va a haber en México, porque en las repúblicas que terminan en TAN o en los estados socialistas o en países donde hay una política de Estado que les pagan a sus atletas y les pagan bien, Eso. la política será diferente. Pero en México no. O sea, ser boxeador amateur de manera prolongada es una estupidez para un plan de negocios. Sí, O sea, sí. el señor Contreras decía, ¿cuáles fuerzas básicas? ¿Cuáles reservas? O Que sea, en Tepito, ahí sí, están las reservas. o sea, no vamos a ir a las escuelas a decir, vente a dar madrazos y gana una medalla de oro. Pues no funciona de esa manera. Esto Para es que un después deporte. los organizadores vengan y se cuelguen y se paren el cuello, ¿no? Y no te den tu beca y no te paguen Mira, lo que son tus gastos. Mira, en estos países donde el deporte es una política de Estado, donde hay inversión, sus atletas viven como príncipes, les Ah, pagan bien, los mantienen bien, o sea, ahí vale la pena hacerlo. En México no, hermano, en México dices 2, 3, 4 peleas amateur, 5, y vámonos, y vámonos. O sea, yo por ejemplo recuerdo el caso del hermano de Zaragoza. El hermano Zaragoza decía, no, pues sí, participó en México 68, pero la lana estaba en el profesionalismo. O sea, Daniel Zaragoza, pues sí, o sea, a veces no duerme de que tuvo la posibilidad de ganar una medalla, pero la lana estaba en Japón. El boxeo, me encantó la definición de Bernie, esto es esgrima con guantes. No pasa nada, debería desaparecer. Lo único que tiene parecido al boxeo olímpico, al boxeo profesional, y tú lo decías, Mauricio, es que tiene igual escándalos por corrupción. Nada más. oye, el Canelo debutó a los 15 años, no necesitó de una carrera Sí, amateur, ni mucho menos de ser olímpico. No, y eso, esa va a ser imagínate cada vez recibir trancazos de a la gratis. norma. Claro, esa va a ser la norma. A ver, y el otro punto pasa también por, así como hemos hablado en las últimas semanas de cómo va a revolucionar la industria del boxeo, la presencia, el dinero de Turki Al-Sheikh, con el conocimiento, por lo menos en otra disciplina como es el MMA, de Dana White y la idea que tienen de unificar, que exista solamente un cinturón que valga, un ranking por división, un auténtico campeón por división y a partir de ahí ir relanzando el negocio con algunas incluso incentivos económicos que han empezado a circular en los medios de comunicación. No hay un escenario, Bernie, en el que así como en algún punto el básquetbol dijo para 1900, para finales de los 80, principios de los 90, No, vamos a permitir a jugadores profesionales que vengan a jugar. Pongo el ejemplo de otro deporte, ¿no? Que recientemente tuvo un problema. En los Olímpicos de invierno, donde iban a competir los mejores jugadores de hockey sobre hielo del mundo y era un espectáculo. Ya no pasó. Los ratings se fueron a la basura. Ese negocio se fue a la basura. ¿Hay algún escenario, Bernie,
en el que el boxeo puede encontrar una estructura de calendarización, de premios, para tener a los mejores exponentes de cada país representando a su gente y a su nación boxística en Juegos Olímpicos? ¿O es un caso perdido? No, porque el amor al arte, el amor a la camiseta, a la bandera en este caso no existe, porque lo decíamos del reto que va a enfrentar Turki Al-Sheikh y Dana White con la nueva liga, ¿no? Ya por ahí circularon algunos detalles de lo que van a ser las bolsas preliminares, no sabemos qué tan verídico sea, pero a fin de cuentas dices, a Yo ver, cobraría eso. entonces dices, a No es ver, mucho, entonces sí es verídico viniendo de Dana White. entonces, exacto, ese es el tema, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿cómo partió nuestra conversación pasada? Que cada boxeador es un contratista independiente, es un mercenario. Y Yes. mientras tú le pagues al boxeador, va a hacer lo que tú quieras. El Canelo se va a Arabia Saudita, ¿por qué? Porque le van a pagar $100 millones y no hay peleador que no tenga precio, no hay ser humano que no tenga precio, para ser honestos. Entonces, ahí va la cosa. Si tú le dices, y es más, se me hace descabellada la idea y ahora tiene más sentido lo que decía Álvaro de, a ver, si van a hacer una cartelera y van a decir, esto va a ser nuestras Olimpiadas del Sí. 2026 y Turki Al-Sheikh viene y tira $300 millones, ahí vas a tener a todos los mejores peleadores. Claro. Pero, ¿para qué? Si van a hacer con reglas de olímpicos, No. entonces, Tienen que ser profesionales. los profesionales van a lo suyo y algunos sí se iban con la finta de que, hey, puedo ser profesional y todavía seguir mi sueño olímpico, y terminaron siendo abatidos. ¿Por qué? Porque el estilo no era el suyo. Lo vimos desde Río 2016 en adelante. Entonces, Manny Pacquiao en un momento dijo, yo quiero representar a Filipinas. Digo, tengo que pelear de gratis en cuántos torneos para que me califiquen. O sea, y dicen, no, ¿por qué? ¿Para qué voy a hacer eso? Entonces, el olimpismo es un ideal, pero el boxeo es una realidad de que nadie quiere recibir golpes de gratis y cada quien, la verdad, sabe que este puede ser mi último combate. Entonces, si le vas a pagar bien a la gente, van a ir a hacerlo, y si no, entonces el boxeo olímpico va a seguir siendo ese trampolín que sueñan algunos les pueda dar ese punto de partida en su carrera, que ya no es garantía como lo fue en algún momento. Mis hermanos, yo les pregunto, apelando a la verdad, a la honestidad, a su corazón y a su sinceridad. Como aficionados, ¿cuántas pruebas del olimpismo realmente se consumen? O sea, ¿cuáles dices? O sea, la inauguración, que ni siquiera es una competencia atlética, es una competencia, no es una competencia, es un desfile folclórico, cultural, el atletismo, o sea, no llegamos ni a 10, ni a 10. No, y hoy Ni con a esta 10. dinámica de consumo de medios, todavía menos. Yo creo que, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, la gente que tiene los derechos de transmisión, hizo su equivalente a su Red Zone, en el que tenías un canal y te iban poniendo los eventos con medallas. Fantástico. El boxeo a veces se pierde también un poco por los horarios, y se pierde también porque hoy la gente quiere figuras, estrellas, que sepa a quién está viendo, que sepa, identifique el nombre y dice, sí, lo conozco, por alguna razón, porque es una estrella de sus redes sociales, qué sé yo. Pero hoy el boxeo está muy, muy alejado de ello. Disfrutemos el boxeo en Los Ángeles 2028, porque en una de esas sí termina siendo la última vez que lo vemos siendo parte de un ciclo olímpico. Por cierto, me da mucho gusto que los tres nos pudimos saludar en persona. Sí, ayer. Sí. Tipo de cobertura recientemente. Sí, Ojalá señor. que se repita muy pronto. Salón de la Fama. Ayer el Vasco Aguirre jugó a lo Floyd Mayweather Jr. Sí. Oye, Y ganó. ¿y Estados Unidos a qué jugó? Todavía no sabemos. No. A A la Chávez Jr. No sé. A la Chávez Jr., con todo respeto. A la Chávez Jr., con todo respeto. El Salón de la Fama, Bernardo Osuna, Álvaro Morales, soy Mauricio Pedrosa. Me va a Nos regañar el reencontramos la campeón. próxima semana. Cuídense.